La protesta social que causó la eliminación del subsidio a los combustibles degeneró en actos vandálicos dirigidos a irrogar daños a propiedades públicas y privadas, a ciudadanos y agentes del orden. Es deber del gobierno mantener el orden público, así lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos, pero el hilo invisible de los derechos humanos también protege a vándalos y delincuentes. Lenín Moreno descriminalizó la protesta social, pero ahora su gobierno investiga la desestabilización del orden público con aires que a algunos recuerdan al 30S. María Paula Romo, ministra de Gobierno, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Pese a que en el gobierno de Correa se criminalizó la protesta social, simultáneamente se desarrolló una legislación penal que reivindica los derechos de delincuentes, en lo que usted también participó como legisladora. Y por otra parte, la Comisión de la Verdad sobre violaciones a derechos humanos en el gobierno de Febres Cordero también le recordó a la República que terroristas y alzados en armas tienen derechos humanos. El límite entre los abusos de los vándalos o del gobierno debe establecerlo la Fiscalía en base a estándares internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza. Gracias, Alfredo, nuevamente, y permítame ir en orden con algunos comentarios que me gustaría precisar. Efectivamente, los derechos humanos los tienen todas las personas y ese es un deber del Estado y también es un límite para la actuación del Estado, pero esto no significa estados inmóviles o estados que no puedan controlar o sancionar cuando se comete un delito, y creo que esa es la delgada línea a la que usted se refería en un primer momento. Y ahí también permítame retomar algo de lo que usted dijo. Usted decía una protesta social derivó en actos vandálicos. Nosotros no creemos eso. Creemos que por un lado hubo algunos sectores que planteaban unas demandas sociales, que planteaban una insatisfacción con decisiones o con su realidad, pero por otro lado hubo sectores vandálicos, violentos, organizados, que tenían otro propósito, que estaban esperando la oportunidad. En este caso, la oportunidad fue el descontento respecto de una decisión económica, pero estaban listos para en cualquier oportunidad generar un momento de desestabilización que pretendía no solamente cambiar el gobierno, sino afectar el Estado. La quema de la Contraloría es una de esas señales, porque desde nuestra hipótesis, los sectores que están detrás de esta violencia organizada, o uno de los sectores que está detrás de esta violencia organizada, concertada, dirigida, precisamente tiene como objetivo la impunidad de sí mismos o de sus líderes y los casos judiciales que en este momento se encuentran analizados. Entonces, respetar los derechos humanos no es de ninguna manera incompatible con que cada persona se haga responsable por sus actos, que eso es exactamente lo que nosotros esperamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los estándares internacionales respecto al uso progresivo de la fuerza señala que armas no letales como gases lacrimógenos y balas de goma son a veces utilizados para hacer daño por la desesperación de los agentes del orden, disparando a la cabeza de manera deliberada. En este caso, la fuerza pública insiste en que no utilizó armas letales, y así lo han corroborado las autoridades del gobierno. Pero 11 personas perdieron un ojo cada una e indican que las bombas de gas lacrimógeno eran disparadas a la altura de los ojos. ¿Ya se investigó? ¿Ya se identificó a los responsables? Primero me gustaría decir que un arma no letal, e incluso una piedra, un adoquín, que no es un arma, ni letal ni no letal, puede producir letalidad. Es decir, cualquier cosa usada de tal manera que haga daño puede provocar incluso que una persona pierda la vida. Entonces, hay un tema sobre los resultados, pero hay un tema sobre la intencionalidad. ¿Cuál es la instrucción que tenía la fuerza pública? Actuar de manera disuasiva para controlar el orden público. Esa es la instrucción y esa es la orden operativa de la Policía Nacional para contrastar, para contrarrestar, para controlar lo que vivimos en el país, que fue mucho más que un tema de orden público, y esa también es parte de la discusión. Hay 2 personas en la Policía Nacional que también han perdido un ojo. Y eso no quiere decir que los policías se disparaban bombas lacrimógenas entre sí,
sino que en un momento de violencia y de enfrentamiento y, por ejemplo, al arrojar bombas lacrimógenas, las personas que están en primera fila se exponen a ese gravísimo y lamentable riesgo al que incluso se exponen los policías. 2 policías han perdido un ojo, 12 policías han tenido una afectación severa de la vista, 16 tienen fracturas expuestas en algún lugar de su cuerpo, y así podríamos seguir con la lista de los 438 policías heridos de distinta gravedad, y eso es parte de lo que los ciudadanos ecuatorianos, todos, porque los policías, los manifestantes, todos quienes están en una primera línea de un combate tan violento como este, en donde se usaron explosivos caseros, voladores con tubos de PVC para ser convertidos en proyectiles, piedras, palos, hierros calientes, llevaban el hierro caliente y al mismo tiempo el fogón para calentarlo, para con eso perforar los cascos de protección de los policías. Un enfrentamiento que fue muy violento, que no debe repetirse, pero que en cualquier caso va a ser investigado, espero yo, de lado y lado. Desde el punto de vista de la Policía Nacional, ya se ha dispuesto una investigación general desde Inspectoría. Tuvimos 50.000 policías actuando durante 12 días y queremos valorar cuál fue esa actuación para aprender lecciones, y si es que hay algún caso excepcional de excesos, tendrá que ser sancionado. Esperamos que así también sea para quienes cometieron delitos, para quienes secuestraron policías, para quienes incendiaron edificios públicos, y no solamente públicos, también hay personas, ciudadanos que perdieron su vida porque los manifestantes incendiaron sus casas. Hay un gravísimo caso en Quito en donde murió una mujer y su hija, precisamente calcinadas como resultado de un incendio provocado por los manifestantes. Hay mucho todavía que aclarar y por eso el papel de la justicia va a ser tan importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con gobiernos autoritarios o dictaduras, es desconocida e impedida de actuar, y lo sanciona años después, declarando a sus abusos crímenes de Estado. Esta es una frase muy bonita, pero tiene un contenido realmente que repugna a la lógica, pues la sociedad ofendida por los abusos de la tiranía debe pagar una indemnización a las víctimas. La Comisión Interamericana en este caso ya vino a investigar al Ecuador. ¿Qué puede hacer la diferencia entre manifestantes y vándalos? ¿El dolo? ¿La intención de causar daño como se lo prueba? Hay algunas aseveraciones ahí. Efectivamente, hay una responsabilidad distinta entre el Estado y las personas. Y el gobierno del Ecuador, porque es el gobierno ecuatoriano, luego de que muchos años el gobierno estuvo cerrado a estas posibilidades, a hablar con los organismos internacionales, a invitarles incluso para que vengan al país a constatar la realidad. El gobierno ha tenido una posición de apertura para que cualquier organismo internacional pueda valorar lo que aquí ha sucedido, y nosotros somos los primeros interesados. Así como estuvo aquí la semana pasada y hoy está por un tema de sucesiones el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también estuvo la OEA, también estuvo el secretario Almagro, también nos visitaron 15 ministros de Seguridad de las Américas que respaldaron no solamente la actuación que hemos tenido, sino también expresaron su preocupación por un tema de violencia regional. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidades, Alfredo? La responsabilidad penal es personal. La responsabilidad penal nos exige que cada persona tenga que el sistema de justicia probar su participación en un asunto delictivo. Y usted, al empezar esta entrevista y al presentarla en el programa, se hablaba del tema de la criminalización de la protesta. Yo quiero también dejar eso muy claro. Este gobierno no criminaliza la protesta, este gobierno no persigue a personas por lo que piensan. Aquí lo que estamos pidiendo es que se esclarezca si lo que han hecho constituye o no constituye un delito. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en criminalizar la protesta? Tuvimos muchísimos detenidos durante 12 días, 1.200, una cifra que superó los 1.200 detenidos. Habría sido muy grave tomar a todos y a todos, pretender sancionarlos por terrorismo, por sabotaje, por rebelión, por magnicidio, de manera masiva. Esto no sucedió así. Entiendo yo que los únicos casos que en este momento se están procesando como terrorismo son de las personas que fueron encontradas quemando la Contraloría. Eso significa 34 o 35 personas de 1.200 personas. La mayoría de las personas detenidas fueron detenidas, procesadas, algunas veces sancionadas, otras liberadas por contravenciones, por no someterse a una detención, por dañar los bienes públicos, por atentar contra bienes privados, por lesiones contra otras personas. Entonces creo que también para marcar esa línea que puede ser delgada, pero que en este caso es muy clara,
También hay que hacer diferencia de qué tipo de detenciones se hicieron, qué acusaciones, sobre qué delitos. Lo que nosotros estamos buscando es que no exista impunidad, no cometer excesos de ninguno de los lugares, y creo que algo muy importante es que no se repita, que hay cosas que no se pueden considerar protesta social, que tenemos que entrar a una profunda discusión sobre qué implica secuestrar policías y militares, porque una cosa es cuestionar al gobierno y otra cosa es cuestionar la autoridad del Estado. María Paula Romo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.